Bienvenidos todos. Pues damos inicio a nuestro miércoles de CREA. Soy Hugo Santillán. Gracias por conectarse el día de hoy, este día miércoles 2 de junio de 2021. Les comento, el tema que hoy vamos a debatir es el uso de refrigerantes naturales en el centro de datos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el próximo día 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Para nosotros, para ICREA, es un gusto saber que podemos contribuir con una pequeña semilla de pensamiento de lo que está sucediendo en el tema medioambiental en nuestro planeta. Como saben, la industria de centros de datos se está transformando completamente y los estudios nos mencionan que el consumo de tecnología representa prácticamente entre el 3 y el 6% del consumo global de energía eléctrica en el mundo. Para ello, pues abordar este tipo de temáticas que son desde cómo usar fuentes de energías renovables hasta minúsculos detalles como es el uso de refrigerantes para enfriar nuestras salas de cómputo, es una alternativa importante para entender de qué manera la industria de centros de datos impacta al cambio climático. En este caso, pues nos hemos acercado a la gente de Danfoss México para poder platicar. Vamos a tener una segunda charla a finales de este mes, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar directamente al uso de refrigerantes naturales. En este caso, tenemos a nuestro compañero Noé Ponce Meraz, representante de ICREA y por parte de ATN, quien es uno de los líderes y expertos en el tema de climatización de centros de datos, a quien agradezco personalmente que nos haya acompañado el día de hoy. Y por otro lado, tenemos también a Adrián García Ramos, quien es ingeniero mecánico administrador, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él trabaja en Danfoss Industries, en la planta de México, como Senior Technical Support Engineer, y pues es quien nos va a poder platicar sobre este tipo de tendencias que existen en el tema de refrigerantes naturales. Por ello invito a Noé, si quieres prender tu cámara, y también a Adrián. Muchas gracias por estar presentes en esta sesión de miércoles de ICREA. Y pues para ello, para dar rienda a nuestras preguntas, Noé, quiero preguntarte específicamente, ¿cuál crees tú? Bueno, si me puedes explicar más o menos cómo funciona los refrigerantes en el centro de datos. A grandes rasgos, ¿cómo es el proceso de climatización de una sala de cómputo? Sí, muy buenos días a todos. El proceso de refrigeración en un centro de datos, obviamente la finalidad es tratar de extraer el calor que emiten los equipos de cómputos. La finalidad, lo que nosotros traemos es buscar dispositivos altamente eficientes para que nosotros logremos en menos tiempo la extracción del calor de toda la parte de los equipos de cómputo. Entonces es importante utilizar nosotros refrigerantes que, aparte de que sean completamente más, vamos a decirle, con mayor cuidado al ambiente, que sean refrigerantes muy eficientes para nosotros poder lograr dicho objetivo. De tal manera que sí es importante ir viendo la tendencia en un momento dado de los nuevos refrigerantes que actualmente van a ir reemplazando a los actuales. Entonces sí es importante que nosotros, como parte del ICREA, vayamos nosotros teniendo reuniones con los fabricantes, como este tipo de charlas que tenemos, para que ellos nos den qué es lo que han desarrollado, qué productos van a sacar al mercado, para nosotros en un momento dado, como especialistas, tanto lo que es el diseño, implementación y revisión
de lo que viene siendo los centros de datos cumplan con esas características que nosotros en un momento dado buscamos, que es alta eficiencia y un mayor cuidado al medio ambiente. Gracias, Noé. Y en este caso, Adrián, si nos puedes explicar cómo funciona un refrigerante. Vamos, lo hemos ocupado durante toda nuestra vida, inclusive dependemos del refrigerador, nuestro congelador, para que sea una forma adecuada de mantener nuestros alimentos. Sin embargo, nunca nos hemos puesto a pensar cómo es que funciona un refrigerante. ¿Nos puedes explicar, por favor? Claro que sí. Muy buenos días a todos. El funcionamiento de un refrigerante en un sistema, digamos, de bombeo mediante, aquí está, mediante un compresor. Ahí sí, sí me ven. Aquí lo que hacemos es, recuerden que el calor fluye solamente de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, siempre. No hay forma posible de hacerlo en un sentido contrario. Entonces, para poder nosotros absorber calor de un aire que ha sido calentado por ejemplo, por los equipos de cómputo, por los variadores de frecuencia o por alguna otra, digamos, sistema de cómputo, tendríamos que tener un aire a una temperatura menor. ¿Sí? Y el refrigerante tendría que estar a una temperatura incluso menor. Entonces, a eso se le llama delta T. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un delta T o un diferencial de temperaturas, que por ejemplo nosotros necesitamos mantener un cuarto frío a por lo menos a 20 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si el delta T de ese evaporador es de 10 grados, significa que yo tengo que tener un refrigerante 10 grados por debajo de esa temperatura que estoy buscando para poder absorber el calor que estoy requiriendo, ¿sí? Esa diferencia de temperaturas obviamente me va a generar una presión más baja y esa presión más baja pues es la que tiene que absorber el compresor para poder generar el ciclo completo de lo que es la compresión, otra vez la condensación, el elemento de expansión y otra vez la evaporación. Entonces, ese es el punto principal. A final de cuentas, es cuestión de diferencial de temperaturas y también, obviamente, de acuerdo a la capacidad frigorífica que estamos buscando, necesitaríamos saber por ejemplo, en BTUs, normalmente lo manejamos en BTUs o en kilowatts o en toneladas de refrigeración, pero tendríamos que ver ahí qué tanto refrigerante tiene que pasar por ese intercambiador de calor para poder absorber la cantidad de calor que nosotros necesitamos de ese data center. ¿Sí? Y esos son los cálculos que normalmente hacemos prácticamente todos los días, ¿no? Claro. Noé, en tu perspectiva como auditor líder de la práctica de climatización, ¿aquí cómo funciona? ¿Nos puedes explicar un poco más? La parte de lo que es el De, proceso de refrigeración, ¿sí? exactamente. Sí, mira, en un data center nosotros tenemos hay diferentes esquemas para poder nosotros lograr enfriar un centro de datos. Todo va a depender obviamente del diseño, exclusivamente del centro de datos. Lo importante aquí es ir confinando prácticamente lo que es el aire caliente para poderlo extraer más rápidamente. Entonces, lo que se hace en un centro de datos es formar pasillos fríos y pasillos calientes. Entonces, ya sea que pueden ser equipos perimetrales o equipos dentro de un data center tipos que le llamamos nosotros in-row, que van dentro de las mismas salas, todo va a depender obviamente del diseño. Entonces, el proceso aquí es tener lo que viene siendo una evaporadora, ya sea dentro del área, dentro de la sala o en la parte de, vamos a decir, de las paredes de la sala para que esté inyectando lo que es el aire frío. Conformar lo que viene siendo, ya sea a través de una cámara plena o a través de ductos de inyección, para ir alimentando ese aire fresco, ese aire frío en el pasillo que nosotros debemos lograr para el enfriamiento. Y el calor, obviamente, ya sea utilizando a través de por convección, el calor tiende a subir, extraer lo que es la parte del calor, y de esa manera nosotros, a través del sistema, que comentaba por ahí Adrián, el proceso de evaporación, condensación, ¿sí? Extraer ese calor, se va a lo que es una condensadora, un elemento exterior, que obviamente el gas, que en este caso es caliente, va a ser enfriado para poder en ese momento otra vez transmitir
ya se convierte en una etapa líquida hacia la parte de evaporación. Entonces, sí es importante, todo eso va a depender del diseño, el tipo de equipo que se utilice. Hay equipos de expansión directa, hay equipos de agua helada, hay equipos combinados con torres de enfriamiento y fan alcohol. Entonces, todo tienen un mismo principio, es obviamente formar pasillos fríos, pasillos calientes para nosotros poder lograr evitar fugas o ciclos de calentamiento en ambos pasillos. Entonces, lo que se busca realmente es un buen confinamiento, una buena administración de los flujos para que el sistema sea mucho más eficiente. Gracias, Noé. Ahora me gustaría conocer, Adrián, y tú que estás más metido desde la perspectiva del fabricante, si nos puedes explicar qué tipo de productos de refrigerantes existen en el mercado. Quisiera que nos comentaras, ya que la charla está más dirigida hacia el uso de refrigerantes naturales, pues obviamente, ¿cómo ha sido esta transición? Si sabemos que los refrigerantes anteriores causaban un impacto al medio ambiente. ¿Puedes comentarnos al respecto? Ha sido, claro que sí, ha sido una batalla, ¿no? Desde los protocolos de Kigali, el de Kioto, todas las convenciones que se han hecho en el mundo para tratar de reducir la huella de carbono que se genera por el uso de refrigerantes, que pueden dañar tanto la capa de ozono como generar un calentamiento global. A partir de entonces hemos estado trabajando bastante en conjunto con muchos fabricantes para determinar hacia dónde deberíamos de dirigirnos, ¿no? A final de cuentas, lo que son los refrigerantes halogenados, o por ejemplo también los refrigerantes que, todavía, bueno, que están en base de flúor o el R22, que todavía tiene una partícula de cloro, estamos tratando de que el nuevo uso de los refrigerantes que estamos dándole sea lo más eficiente posible, pero también de una manera responsable con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, ya tenemos aplicaciones con R290, con R600, con amoníaco tenemos toda la vida. Últimamente también en los últimos años volvió a salir el CO2. Entonces, el uso de refrigerantes naturales vuelve, ¿sí? Es decir, cada vez es más fuerte y es porque tenemos muchos beneficios, ¿sí? Tenemos mejores transferencias de calor, tenemos menores diámetros de tuberías, tenemos sistemas más compactos. Por ejemplo, cuando cambiamos un refrigerador doméstico de R134 por ejemplo, R600, la carga de refrigerantes también se reduce, el tamaño de los intercambiadores de calor también es menor, el consumo de energía también es menor, y eso nos permite también tener mejores tecnologías, ¿sí? Compresores de velocidad variable, ventiladores electrónicamente conmutados y demás, ¿no? Entonces, el uso de refrigerantes naturales va de la mano con el incremento en la tecnología de los diferentes sistemas. Claro. Noé, cuéntanos, la norma se está modificando a pasos agigantados y cada 2 años se están incorporando nuevas tecnologías y justamente en el tema de climatización nos estamos enfocando mucho a esta transición hacia el uso de refrigerantes naturales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que nos dice la norma? Sí, mira, hay un punto de la norma que es la 432.11, que es cuidado del ambiente. Lo que nos exige la norma es la utilización de refrigerantes a los cuales cumplan con las nuevas normativas, ya sea a través de los tratados de Kioto, de Montreal, de París, o los nuevos tratados que ya se están estableciendo. Entonces, nosotros cada 2 años estamos revisando lo que viene siendo la norma. Es un conjunto de especialistas, no nomás soy yo, sino es un conjunto de especialistas de fabricantes en los cuales nosotros los invitamos, nos reunimos y les solicitamos a ellos cuál es la tendencia, ¿sí? Con respecto al cuidado del medio ambiente, qué tipo de refrigerantes son los que van ustedes en un momento dado ir reemplazando. Por ejemplo, actualmente se está utilizando el R410 en equipos de expansión o el R407 y algunos equipos utilizan el R134. Entonces, lo que nosotros siempre hemos visto y hemos tratado siempre ir a la vanguardia de las nuevas tecnologías.
Entonces, cada 2 años que hacemos la revisión de la norma, siempre ponemos énfasis mucho en ese punto para ir solicitando a los fabricantes qué nuevas tendencias, qué nuevas tecnologías debemos nosotros de ir aplicando para que en un momento dado los centros de datos vayan de la mano con esos nuevos cambios tecnológicos. Claro, claro, justo estamos teniendo ya bastantes preguntitas dentro de nuestro Q&A, pero me gustaría que diéramos un poquito más, ampliáramos. Adrián, en este caso, de acuerdo a lo que nos dijo Noé, nos comentó sobre los usos de refrigerantes. ¿Qué tratamiento desde el fabricante debe tener el uso de este refrigerante, de los refrigerantes después de su uso? Por poner un ejemplo, si estamos haciendo una migración de un refrigerante clorofluorocarbono a un refrigerante natural, ¿cuál puede ser el tratamiento? ¿Cómo debe funcionar? Depende del tipo de refrigerante. Por ejemplo, para todos los refrigerantes sintéticos que tenemos hoy en día es obligatorio, bueno, o lo marcan las normas, que tenemos que recuperar ese refrigerante. ¿Sí? Recuperamos ese refrigerante que de alguna manera ya perdió sus propiedades por ejemplo, hay algunas sustancias de los refrigerantes sintéticos que como son mezcla de varios refrigerantes, a veces tenemos una fuga y se queda, pues, bueno, se evapora y se sale del sistema una parte. Entonces, lo que queda dentro de la tubería, pues ya no es exactamente el mismo refrigerante que hayamos puesto al principio, ¿no? Entonces, ese tipo de sustancias hay que mandarlas a un laboratorio especial para que se pueda destruir esa molécula, ya que si las liberamos al ambiente pudieran generar, pues, todos los problemas que hemos visto, ¿no? Calentamiento global o incluso destrucción de la capa de ozono, dependiendo de qué refrigerante sea. En cambio, con los refrigerantes naturales, eso ya no es necesario. Por ejemplo, para R290, pues no tenemos una restricción real para liberarlo a la atmósfera. Por ejemplo, para el CO2 tampoco. Y para el amoníaco hay regulaciones. Pero, por ejemplo, para poder liberar amoníaco de un sistema de refrigeración se necesita agua. Es decir, cuando nosotros neutralizamos el amoníaco con agua, pues prácticamente se dividen sus moléculas y pues ya deja de ser nocivo para las personas. Quiero que recuerden que ninguno de los refrigerantes naturales es nocivo para el medio ambiente, pero en algún momento pueden desplazar el oxígeno y generar algún tipo de problema para las personas que estamos cerca. Entonces, para todo eso se tiene que seguir bueno, muchos procesos de seguridad, sobre todo, ¿sí? Por ejemplo, el CO2 es más pesado que el aire, entonces se necesitan detectores de CO2 para poder identificar cuando el CO2 está saliendo o hay una fuga en el sistema. Más aún cuando el cuarto de máquinas está hasta, digamos, en un sótano o en una parte baja, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando todo está hacia el aire libre, es muy poco probable que tengamos alguna afectación, ya que el mismo aire del ambiente puede estar diluyendo la cantidad de refrigerante que estamos sacando del sistema. Correcto, correcto, Adrián. Y ahora la pregunta va dirigida para ti, Noé. Desde la norma ICREA, ¿cómo se observa esta transición? ¿Qué tipo de transición debe tener el centro de datos que utiliza un refrigerante sintético, por así decirlo, o no natural, eh, y hace la transición hacia un refrigerante natural? Bien, lo que se tiene que hacer exclusivamente es al momento de hacer ese cambio de tecnología, el cambio de un refrigerante sintético a uno natural, obviamente se tiene que documentar todo lo que viene siendo todos los pasos que desarrolla. Se tiene que hacer, obviamente, pruebas, lo que nosotros llamamos un comisionamiento exclusivamente de los equipos, ya en una instalación de esas características con este tipo de cambios. Definitivamente también debemos nosotros como auditores ir revisando el diseño y lo más importante, como son áreas cerradas, también debemos de tomar mucho en cuenta la parte de seguridad. Seguridad, obviamente, las personas que en un momento dado pueden entrar a trabajar a esos sitios. Y si, por ejemplo, nosotros estamos utilizando un cambio de tecnología de un sintético a un CO2, al ser un área completamente cerrada, pues obviamente, como dijo Adrián, necesitamos nosotros tener buenos sistemas de detección para evitar que en caso de alguna fuga de alguno de los equipos pueda producir un daño
lo que viene siendo hacia las personas. Entonces, lo importante, número uno, es la seguridad de las personas. Número dos, que cumplan, obviamente, con los estándares internacionales en cuanto a cuidar el ambiente. Y número tres también es que las instalaciones sean adecuadas y bien instaladas para nosotros como auditores validar que el proceso del cambio está completamente adecuado. Perfecto. Y justo antes de que antes de darle paso a las preguntas de la audiencia, te quería preguntar, estos gases, incluso Adrián, la pregunta también sería para ti, estos gases naturales como el amoníaco, que sí representa un peligro para el ser humano que está expuesto a él, ¿cuál puede ser el tratamiento, Noé, primeramente? Bien, el tratamiento yo creo para cambiar de esa manera obviamente que debemos nosotros de manejar, pues obviamente es la parte de colocación de dispositivos que detecten rápidamente alguna anomalía que se presente en el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto que debemos nosotros de revisar. Ahora, la norma que te dice, si tú haces un cambio de tecnología y no cumples con varios de los puntos que te piden, cuanto a la instalación, cuanto a lo que es el comisionamiento, pues definitivamente al momento de la revisión se va a presentar como una observación roja. ¿Por qué? Porque es un área muy crítica, es un punto de falta de seguridad tanto para las personas como para el medio ambiente. Entonces, la norma lo que te pide realmente es, obviamente, es seguir bien todos los procesos, revisar que se cumplan con todas estas características de funcionalidad y que cumplas, obviamente, los puntos de que te pide la norma, realmente. Perfecto. Adrián, en tu caso, como fabricante y que tiene contacto con este tipo este tipo de refrigerantes, ¿puedes comentarnos al respecto de qué manera se puede disminuir el riesgo de un daño al ser humano? Claro que sí. De hecho, lo principal es entrenamiento. Sí, es bien importante que la gente que tiene que estar en contacto con el sistema, ya sea en instalación, mantenimiento o simplemente durante su uso, esté entrenada para saber qué es lo que puede pasar y qué es lo que tiene que hacer en caso de un tipo de fuga. Sí, por ejemplo, si es amoníaco, ok, ¿qué tenemos que hacer con amoníaco? Bueno, hay máscaras para amoníaco para poder respirar, para que no tengamos esa sensación del olor de amoníaco, pero por ejemplo, con el CO2, el CO2 es inoloro. ¿Sí? No nos damos cuenta que hay CO2 hasta que realmente tenemos una afectación en el cuerpo, ¿no? Porque el CO2 lo que hace es desplazar el oxígeno, ¿sí? Con por ejemplo, con el R290 y R600 es flamable. Entonces tendríamos que ver qué tanta cantidad hay de refrigerante en el sistema como para que pueda generar un problema, ¿no? Que alguna chispa, algo que pueda generar una ignición, todo eso tenemos que tener bien identificado los riesgos, ¿no? Y tener gente entrenada para actuar de acuerdo a cada una de las situaciones. Ahora bien, pudiera pensarse, oye, no, pues entonces es muy peligroso y en realidad no lo es. Las instalaciones normalmente tienen muchos sistemas de seguridad y la gente que los instala, por ejemplo, hablando, y les soy bien honesto, hablando de amoníaco y CO2, la gente que los instala realmente tiene muy buen entrenamiento como para asegurarse de que el sistema no esté con problemas a futuro. Ahora bien, las personas que lo usan es otra cosa, ¿no? Las personas que van a ser los usuarios finales de esto deben de tener también un entrenamiento, ¿sí? Es cómo usarlo, cómo modificar parámetros, cómo, tal vez no hacer mantenimiento porque tal vez para eso tienen algún prestador de servicio, pero sí cómo modificar parámetros, cómo hacer limpieza simple, sencilla, y cómo identificar cuándo puede haber algún problema. Yo creo que eso es fundamental para que la seguridad de las personas, que es lo primordial, pues bueno, digamos, lo que debemos de seguir siempre, ¿no? Por supuesto, Adrián. Ahora, dando paso a las preguntas de la audiencia, nos preguntan en el chat si existen métodos de bioclimatización.
Aquí yo podría hacer un poquito de comparación, que ellos dicen que es utilizar sistemas de enfriamiento sin el uso de refrigerantes. ¿Qué opinas de esto? Y si tú convendrías que sí también se puede utilizar un refrigerante para aminorar la temperatura de una sala. Sí, exactamente. Sí, sí existen ya sistemas que se han estado, están en proceso ya de investigación y de implementación. En lugar de utilizar refrigerantes, utilizan otro tipo de sistemas para poder nosotros lograr lo que viene siendo un sistema líquido, vamos a suponer, que ya en algunas, anteriormente ha habido también explicación de algunos fabricantes en donde se puede utilizar lo que viene siendo un sistema líquido para poder lograr enfriar no exclusivamente la sala, sino enfriar realmente los equipos, que son ya puntos, ya son enfriamientos puntuales, en lugar de utilizar refrigerantes. Claro, Noé. Y, Adrián, en este caso, ¿ustedes desde Danfoss han visto este tipo de alternativas a bioclimatización? Existen, sí existen. Por ejemplo, tenemos ahí algunas aplicaciones de heating en donde tenemos algún fluido especial, el cual podemos, por ejemplo, utilizar energía geotérmica para poder enfriarlo, o calentarlo dependiendo de cuál sea la necesidad. Y tenemos ahí, por ejemplo, unas válvulas de balanceo, unas válvulas de flujo, unas válvulas de control de presión para poder hacer que este fluido siga moviéndose, ¿no? Es decir, por ejemplo, sistemas geotérmicos para calefacción o para refrigeración, no refrigeración, pero para aire acondicionado por ejemplo, de alguna casa habitación en un clima medio extremo, puede ser útil. Digo, no tiene el mismo efecto, no tiene los mismos controles que se tienen con refrigeración convencional, pero es una posibilidad y yo creo que la investigación y desarrollo hacia ese tipo de sistemas va a ir incrementándose en los siguientes años. Correcto, correcto, Adrián, gracias. Y en este caso nos pregunta Hugo, ¿la refrigeración por inmersión está dentro de refrigerantes naturales? Noé o Adrián, ¿quién toma la palabra? Si quieres, Adrián, a ver qué te puede comentar como fabricante. Pues podría ser, pero es que en realidad podemos, podemos, es que si lo estamos haciendo la inmersión y está en contacto con el refrigerante, entonces no sería un sistema totalmente abierto. Yo creo que podemos, por ejemplo, utilizar otro fluido que secundario, por ejemplo, glicol o tal vez agua, que no sea abrasivo sobre el producto que queramos enfriar, porque a final de cuentas el enfriamiento por inmersión es realmente, pues, meter el producto hacia el fluido que va a absorber ese calor, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, pues el sistema de refrigeración ya no sería cerrado, hermético y seco, ¿no? Porque a final de cuentas, esos son los sistemas de refrigeración con refrigerante. El sistema tiene que estar completamente cerrado y tendríamos que tener un intercambiador con otro fluido que sí pueda estar en contacto con el producto para poder hacer esa absorción de calor. Sí es posible, claro que sí. De hecho, por ejemplo, no sé si hayan conocido lo que son las fábricas de hielo, donde se genera el hielo en barra grandote. Ahí, por ejemplo, lo que se hace es, se tiene un sistema de refrigeración de amoníaco, por ejemplo, y se tiene un intercambiador de calor sumergido en salmuera. Entonces, la salmuera ya no tiene una temperatura de congelación de 0 grados, tiene una temperatura de congelación de menos 12, menos 15 grados centígrados, y con eso es suficiente para poder generar hielo. Entonces, se le meten los moldes, digamos, se les meten los moldes metálicos con agua purificada y esa agua purificada se empieza a congelar con la diferencia de temperaturas que tiene la salmuera y básicamente está inmerso en la salmuera. Y así se puede hacer hielo en barra de una manera más o menos eficiente. Hay otras maneras de hacer hielo más eficientes, sí, como están los rolitos, está el hielo en escamas, etcétera, ¿no? Pero la refrigeración así sí es posible, no directamente con el refrigerante, pero sí con un fluido secundario. Noé, la misma pregunta para ti, ¿la refrigeración por inmersión estaría dentro de un refrigerante natural? ¿O qué complementarías respecto a Sí, a la mira, respuesta de, no, de Adrián?
de la respuesta de Andrés tiene mucha razón. Todo va a depender del sistema que se esté utilizando y del líquido. El líquido, obviamente, que se esté utilizando como inmersión, debe tener una cierta temperatura. Y si ese líquido es un líquido natural, pues obviamente se representaría como, vamos a decir, que fuera lograr ese sistema de enfriamiento. ¿Sí? Por lo tanto, si utilizamos nosotros este tipo de, vamos a decir, de esquema en donde por inversión estoy colocando, pues podría saber, como dice Adrián, necesitamos tener un intercambiador de calor porque nosotros estamos enfriando así los componentes electrónicos y el líquido va a una parte, obviamente extrae lo que es el calor a través de ese líquido y obviamente debe ir a un proceso donde vuelva a retornarse y regresar completamente frío. Exactamente. Entonces, pues, si el sistema que tú utilizas para enfriar ese líquido, para cambiar de temperatura ese líquido, pues obviamente utiliza ya un refrigerante sintético, pues ya realmente ya no va a ser vamos a decir, un esquema completamente natural. Lo que necesitamos hacer que ese intercambiador o ese sistema que logre hacer ese cambio de temperatura, pues sea completamente natural, ya sea utilizando un esquema a través de amoníaco que haga que ese líquido inerte, ¿sí? O ese líquido que se está utilizando pueda cambiar de temperatura y vuelva a regresar al tipo de sistema, siempre y cuando utilicemos este tipo de esquemas. Claro, justo Francisco nos está preguntando, nos está diciendo en el chat, tal vez se refieren al enfriamiento adiabático, donde la evaporación del agua hace la función de refrigerante. Ah, bueno, ahí es otro punto. Ya se utilizan sistemas adiabáticos, por ejemplo, eh, en los sistemas de CO2 se tiene una temperatura de descarga en los compresores y una presión muy, muy, muy elevada, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, que nosotros conocemos el 410, donde podemos tener 400 libras de presión de la descarga, y eso es alto para nosotros, imagínense, con CO2 podemos tener 1200, 1500 libras de descarga en climas cálidos. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es un enfriamiento adiabático, es decir, en lugar de ir a un condensador convencional, el CO2 se va a un condensador que tiene unos paneles como los aires lavados, ¿sí? Que ese que parece de cartoncito. Entonces, ese cartoncito se humedece y el aire que pasa a través de ese pad adiabático, así se le llama un pad adiabático, reduce su temperatura al momento de estar en contacto con el agua, ¿sí? No incrementa realmente su humedad relativa, pero sí reduce su temperatura. Entonces llega a un punto cercano al punto de rocío. Eso hace que, por ejemplo, si tenemos aire ambiental a 35 grados, por ejemplo, podamos bajar tal vez a 28 grados de temperatura a la entrada del intercambiador. Y esos 7 grados de diferencia son alrededor de 7 bares de presión, lo que podemos estar ahorrando en la presión de la descarga. Entonces, esos 7 bares, pues obviamente reducen la relación de compresión y nos generan un sistema mucho más eficiente. Entonces, esos sistemas ya se está usando con refrigerantes naturales como el CO2, y también se pueden utilizar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si ya vemos que funciona para CO2, también pudiera funcionar para R290, también pudiera funcionar para 404, ¿sí? Poner un pad adiabático que se pueda estar humidificando a ciertas temperaturas mediante un termostato ambiental. Es decir, tal vez si la temperatura ambiente está a 20 grados, pues no necesito inyectar agua, ¿no? Pero ¿qué tal si llegamos a 40 grados, como aquí puede pasar muy fácil en Monterrey? Si llegamos a 35, 40 grados, se abre una válvula, se empieza a humidificar ese pad adiabático y la temperatura de entrada al condensador es menor, lo cual nos produce una temperatura de descarga del compresor también menor y una presión de condensación también menor. Eso sí se puede utilizar y de hecho ya es una práctica no tan convencional, pero es una muy buena práctica de ahorro de energía. Noé, ¿qué opinas tú? Mira, ya se han implementado, hay fabricantes ya que desarrollan sistemas adiabáticos. Hay fabricantes que utilizan el esquema de tres tipos de puntos, tres pasos, vamos a decir. El primer paso que hoy se utiliza en el sistema adiabático con sistemas free cooling, ¿sí? Como comentó Adrián, donde en caso de una alta temperatura utilizan lo que es el sistema de humedad de la parte de los serpentines y utilizan refrigerantes R410 o R407. ¿Sí?
La parte del el siguiente paso que se desarrolla también es a través de agua helada. ¿Eso qué significa? Que en el mismo paquete, el mismo sistema diabático, tenemos lo que es la utilización de agua helada, ¿sí? Que es alimentada a dicho, al mismo serpentín. Y si la temperatura pues, realmente es completamente muy baja, como comenta Adrián, 17, 18, sitios como por ejemplo en ciudades muy altas, como en Toluca, pues realmente ahí es muy altamente eficiente. Ahí el compresor nunca entraría, que sería la siguiente etapa. Pero por ejemplo, zonas calientes, sistema diabático, sí tenemos grandes aplicaciones para la parte de utilización de la etapa 2 y la etapa 3. La etapa 2 que es utilizando como chiller enfriado por agua y la etapa 3 sería utilizando el compresor. Pero ya en zonas completamente frías, únicamente se puede estar utilizando la etapa 1, que es el sistema diabático, que es únicamente inyectar lo que viene siendo el agua a la parte del serpentín y que en automático pues esté inyectando aire frío del sistema hacia el centro de datos. Pero sí, actualmente ya hay fabricantes que están utilizando el sistema diabático. Claro, Noé. Y Francisco nos vuelve a preguntar, ¿qué riesgos conlleva o precauciones o consideraciones debemos de tener para el uso de refrigerantes naturales? Ya lo habíamos platicado un poquito antes, pero me gustaría que pusiéramos, que pusiéramos un poquito más de énfasis sobre ello. Entiendo que es el CO2 y el amoníaco los principales que causan problemas, pero ¿qué otros más, Noé? En la parte de cambio de refrigerantes, por ejemplo, que pudiéramos utilizar de R410 a un refrigerante natural, lo que obviamente lo que implica ahí es cambio, obviamente, toda la instalación, cambiar lo que es la parte de los compresores, cambio de la tubería, ¿sí? Y definitivamente es ver la parte del diseño de los serpentines para poder en un momento dado complementar el sistema de un sistema sintético a un sistema natural. Entonces ahí sí hay muchas implicaciones, hay que obviamente hacer muy bien el diseño y ver el costo-beneficio de ir poco a poco, ir cambiando este tipo de infraestructura. Hablemos, por ejemplo, de una infraestructura donde yo tengo alrededor de 20 o 30 equipos, pues obviamente la inversión de paso a paso se tiene que ir realizando y obviamente tienen que ver costo-beneficio en cada uno de los casos. Claro. Adrián, ¿qué piensas tú? ¿Qué otras consideraciones debemos de tener para poder utilizar refrigerantes naturales? Que toma- Tienen que tomar en cuenta que cada sistema se diseña de acuerdo a ciertas condiciones y al refrigerante original, ¿sí? De diseño, por así decirlo, ¿no? Un sistema de R410 no puede funcionar con 404, tampoco puede funcionar con amoníaco, con R290 tampoco. Es necesario tener los componentes específicos para cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, hay sistemas en los que, digamos, por ejemplo, en cuestiones domésticas, la carga de refrigerante de R290 está limitada a 150 gramos, pero en cuestiones exteriores, la regulación es un poquito diferente. Podemos tener un poquito más. Entonces, cuando tenemos una cantidad mayor, pues sí tenemos que ver que no, digamos que los elementos de seguridad nos pueden permitir que no haya ningún tipo de ignición y que no haya ningún tipo de riesgo de flama. A final de cuentas, lo que hace el R290 y el R600 no explotan como mucha gente pudiera pensar, pero sí pueden generar una flama y necesitan una flama constante como para generar, digamos, algún tipo de quemadura, ¿no? Si hay alguna fuga, se tiene que haber una flama para que empiece a haber fuego como tal, pero no hay una explosión digamos, como puede definirse, ¿no? Entonces, esa es una cosa, los sistemas están diseñados de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a las condiciones de uso y de acuerdo al refrigerante original de ese fabricante. Por ejemplo, hay muchas cosas que podemos hacer con sistemas sintéticos. De R22 tal vez podemos pasar a 404, a 507 o algún refrigerante un poquito más nuevo, sintético también, cambiando el aceite, revisando las tuberías, revisando los intercambiadores, etcétera. Pero también se tiene que hacer un análisis para ver si, por ejemplo, ese intercambiador de calor va a ser suficiente, ese evaporador o ese condensador va a ser suficiente como para tener nosotros ahí el intercambio de calor correcto, tanto para absorber calor como para disiparlo.
O sea, son dos cosas muy diferentes. Pero sí, a final de cuentas, y como decía ahorita el ingeniero Noé, sí, tenemos que revisar que, por ejemplo, si vamos a cambiar refrigerante a, por ejemplo, imagínense, de R410 a, por ejemplo, R290, sí, el compresor tiene que ser especialmente diseñado para R290. Claro. Fíjense que Francisco está muy activo y qué bueno. Nos está preguntando, en caso de reemplazo del refrigerante en un sistema de operación, ¿qué otros componentes necesito reemplazar? Bueno, ahí yo puedo empezar. Tienes que revisar que primero, tienes que revisar que todos los componentes sean compatibles con el nuevo refrigerante, para empezar. Si eso es un ok, perfecto. Entonces ahora tienes que revisar qué capacidad te va a dar esa válvula de expansión, qué capacidad te va a dar cada uno de los elementos, el compresor, pero sobre todo, por ejemplo, ya que calculaste bien, sigue la válvula de expansión. Si es compatible con este refrigerante, perfecto. Si no, hay que cambiarla. Pero si es compatible, entonces tienes que revisar cuál es el sobrecalentamiento que vas a tener a la salida de ese evaporador, porque como estás cambiando refrigerante, cambia el flujo de masa y cambian las condiciones también. Entonces tienes que ajustarle, ya sea para cerrar o para abrir, pero tienes que hacer un ajuste. Y otra cosa muy importante es el aceite. Si el aceite es compatible con un nuevo refrigerante, perfecto. Si no es compatible, hay que cambiarlo por completo. Y al hacer eso, también se tiene que cambiar el filtro de deshidratador, ya que probablemente ya tenga mucha suciedad y además de la humedad que ya trae absorbida, es probable que haya mucha suciedad y al momento que tú haces un barrido de lo que es todo lo que hay dentro del sistema, probablemente en el filtro es donde más se llegue a almacenar. Noé, ¿quieres complementar? Sí, pues no, pues está completamente claro. Estoy de acuerdo con lo que comenta Adrián. Cada cambio de tecnología o cada cambio de refrigerante pues requiere que revisemos exactamente cada uno de sus componentes. Por ejemplo, en cada cambio de compresor, nosotros siempre recomendamos chequen lo que es el filtro de deshidratador, que siempre solicitamos que sea cambiado. Por alguna falla o algo, siempre la recomendación es cambies el compresor, cambia el filtro de deshidratador. Y como lo comenta también, hay que revisar las válvulas, la válvula de expansión. Es muy importante. Y el líquido, lo que viene siendo el aceite, hacer pruebas para revisar en qué estado está. Y si no funciona, pues definitivamente hay que limpiar todo el sistema completamente. Estoy muy de acuerdo con lo que comenta Adrián. Es lo que se tiene que hacer. Perfecto. Hugo nos pregunta, tenemos una mano levantada en el chat, nada más les comento, por cuestiones de tiempo, me gustaría que escribieran la pregunta en el cuadro de chat o en el cuadro de Q&A, por favor. Hugo nos pregunta, ¿qué limitantes en cuanto a la distancia o altura entre evaporador y condensador hay que considerar con este tipo de refrigerantes? ¿Noé? Todo va a depender del fabricante. Los fabricantes generalmente en su diseño siempre especifican que a cierta cantidad, a cierta altura, viene la colocación de trampas, ¿sí? Y para equipos, por ejemplo, de expansión directa, la máxima trayectoria que en algunos fabricantes establece es de 30 metros, ¿sí? Entonces, pero hay otros que manejan algunos tipos de esquemas, algún tipo de refrigerante un poquito diferente y manejan distancias un poquito más largas. Obviamente nosotros como editores lo que nosotros hacemos es basarnos en lo que nos establece el manual de instalación del fabricante para nosotros ir revisando que obviamente cumplan con todas las distancias, las curvas que deben de dar, los tipos de trampas que se deben colocar, y es lo que nosotros nos toca ir revisar en la parte de una auditoría. Pero todo, como te comentaba, va a depender obviamente del fabricante. Hay fabricantes que te dicen en expansión directa que a 50 o a 60 metros ellos pueden estar trabajando. Pero todo va a depender realmente de un buen diseño, de una buena ingeniería, un buen desarrollo en la instalación. El secreto de un sistema de aire acondicionado siempre va a ser la instalación. Claro. Adrián, Sí, en tu caso, totalmente de acuerdo. en tu caso como fabricante, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
Sí, totalmente de acuerdo. A final de cuentas, el fabricante normalmente cuando se manda un equipo completo, debe de especificar cuál es la distancia máxima que puede haber entre el evaporador y el equipo de compresión, ¿no? Puede ser unidad condensadora, rack, chiller, etcétera, ¿no? Hay algunas otras veces en el que el contratista puede conseguir las cosas independientes. Entonces, eso también es bien importante revisarlo, porque si nosotros estamos consiguiendo el evaporador de un lado y la unidad condensadora o el chiller o el elemento de compresión de otra forma, tenemos que asegurarnos de que se respeten las reglas básicas de la instalación, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad mínima a la succión del compresor para poder arrastrar el aceite de regreso. Entonces, esa velocidad mínima va a depender de cuánto flujo de refrigerante hay y cuál es el diámetro de la tubería de succión, ¿sí? Si, por ejemplo, la tubería de succión está muy larga, tenemos que hacer incrementos en el diámetro para que la caída de presión no sea tan alta. Y ahí tenemos que estar jugando con dos cosas. Una, tener la suficiente velocidad para arrastrar el aceite y otra, calcular que la caída de presión no sea demasiado alta, porque si es muy alta, el sistema va a sufrir por una pérdida de carga y vamos a tener menos eficiencia y menos capacidad frigorífica. Otra cosa también es de qué capacidad puede ser mi tanque recibidor de líquido. Si el tanque recibidor está sobrado para la aplicación, podemos tener pues cada vez más distancia, porque a final de cuentas cuando el sistema para, cierra la solenoide, todo el refrigerante se va a quedar entre el compresor o a la descarga del compresor, el condensador y el acumulador de líquido o el recibidor de líquido. ¿Sí? Hasta la válvula hasta la válvula solenoide. Una vez que vuelve a abrir la válvula solenoide, entonces vuelve a circular el refrigerante. Pero si el recibidor de líquido no tiene un tamaño suficiente, lo que va a pasar es que el compresor va a tratar de jalar el refrigerante que está en el evaporador y va a incrementar demasiado la presión a la descarga. Si va a tratar de estar comprimiendo líquido, lo cual, bueno, no comprimiendo líquido, sino elevando la presión a la descarga para poder juntar la mayor cantidad de refrigerante en esa parte de alta presión. Y eso va a provocar que el compresor pare por protección, por el presustato de alta, por ejemplo. Entonces, tenemos que respetar primero las leyes o, digamos, las reglas que nos indican los manuales de los fabricantes y otra es, pues, respetar las buenas prácticas, que eso sí es siempre, ¿no? Si tenemos cada 3 o 4 metros de distancia hacia arriba, pues poner la trampa, ¿no? Para que pueda el aceite regresar. Si hay una distancia horizontal muy larga, también hacerlo con cierta caída, que normalmente estamos hablando de una pulgada cada 10 metros, una o 2 pulgadas cada 10 metros, dependiendo también qué tipo de aceite tengamos para poder hacer que por pura gravedad el aceite también, además de la velocidad, nos pueda estar llegando hacia el compresor. Entonces, son dos cosas, ¿sí? Seguir al pie de la letra el manual de instalación del fabricante y seguir las buenas prácticas que ya conocemos la mayoría. Perfecto. Francisco nos pregunta, para el caso de aire acondicionado, ¿qué refrigerantes aplican como reemplazo del R22, R410 o 407? Y si representan ventajas en cuanto a eficiencia energética. ¿Qué opinan? Bueno, si quieren, yo comienzo. Para R22 hay reemplazos, solamente que la mayoría de los reemplazos son refrigerantes sintéticos que necesitan aceite poliéster. Entonces, sí te van a dar una mejora en la eficiencia, ya está comprobado, pero el costo sí pudiera ser un poquito más elevado, porque el aceite poliéster es ligeramente más caro que lo que es el aceite mineral o el quilvesano que usa el R22. Entonces, hacer la limpieza, cambiar el aceite y cargar el nuevo refrigerante sí te va a dar una mejor eficiencia, solamente tienes que ver qué tantos años más le vas a dar de vida a ese sistema, porque si es un sistema que tiene 10 años funcionando con R22 y quieres darle un segundo aire cambiando el refrigerante, pues bueno, tendrías que ver qué tanto tiempo que esperas que ese sistema siga funcionando. Digo, digo, si esperas que siga funcionando otros 10 años, tal vez te convenga, pero si en 2 o 3 años, digamos, la inversión de ese equipo ya se dedujo por completo, el sistema ya prácticamente vale ceros en libros y la empresa está planeando en renovar todos los sistemas de refrigeración, tal vez no te convenga tanto, pero pues bueno, son opciones, ¿no? En caso de R410, sí tienes que ver que el refrigerante nuevo,
realmente tenga unas presiones similares. Sí, por ejemplo, tenemos R32 que maneja presiones similares. Entonces, esa es la única recomendación, que el refrigerante que vas a poner sea compatible con los componentes que ya tienes. Noé, Sí, exactamente, estoy de acuerdo con Adrián. Por ejemplo, el R32 tiene una mejor eficiencia, alrededor de un por ciento, 10% más de la capacidad con respecto a R410. Pero va a depender de la aplicación y también, pues obviamente, va a depender de si todos sus componentes son compatibles con ese tipo de refrigerante. Por ejemplo, el R22, como lo comenta Adrián, pues, actualmente sí hay esquemas, pero por ejemplo, ya en centros de datos, nosotros ya como auditores estamos siempre dando la recomendación de que tenga que cambiar ya de tecnología. Actualmente ya hay centros de datos, ya los más nuevos de 10 años para acá, casi la mayoría está utilizando R407 o R410. Esa es una gran realidad. ¿Sí? Pero, como le comentaba Adrián, hay que revisar muy bien. Y sí, el R34, como lo comenta Adrián, tiene un poquito más de eficiencia. perfecto. Finalmente, la última pregunta de Hugo nos dice, ¿de qué forma puedo saber que la condensadora del equipo es la que necesita para lograr la eficiencia óptima de refrigeración? Tomando en cuenta la temperatura del lugar donde estará colocada, tengo entendido que eso afecta a los equipos de expansión directa. Sí, es así, es exactamente. La manera, por ejemplo, Array te establece realmente en varias regiones la temperatura promedio que tú manejas hacia el exterior. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros si esa condensadora es funcional para la temperatura a la cual tú estás? Pues muy importante, tienes que ver lo que es el tamaño, tienes que ver el diámetro de los ventiladores, la cantidad de ventiladores que estés utilizando. Hay condensadoras de 2 ventiladores, condensadoras de 3 o 4 ventiladores. Entonces, las dimensiones de la condensación, obviamente, para temperaturas más adversas son condensadoras mucho más grandes, con diámetro de ventiladores mucho mayor. Entonces, de esa manera tú te das cuenta si una condensadora que está en la ciudad de Monterrey, que tiene únicamente un solo abanico, dos abanicos, pues efectivamente no es para el área. Son condensadoras realmente para 35 grados, que comúnmente hace muchos años no tenemos nosotros. Pues realmente los fabricantes te decía, este equipo funciona a tal temperatura, tantos grados, pero obviamente a una cierta altitud. Siempre ahí los ponen al nivel del mar. Pero si nosotros colocamos esta condensadora a una altitud de arriba de 2500, pues obviamente lo que van a ir pasando va a reducir la capacidad del sistema de aire acondicionado. Perfecto. Adrián, ¿algo que Sí, quieras complementar? claro que sí. De hecho, entre más, digamos, al nivel del mar, imagínense, tenemos toda la columna de aire hacia arriba, ¿no? Hasta la estratosfera. Pero conforme vamos subiendo en altitud hacia tal vez una montaña, una ciudad más alta, pues esa columna de aire cada vez es menor. Entonces, por lo mismo, entre más alto estemos, menos presión atmosférica tenemos. Y por lo tanto, también más delgado es el aire o menos denso es el aire. Entonces, si tenemos los ventiladores del condensador calculados para ciertos CFMs, por ejemplo, los CFMs son los mismos en cualquier parte, solamente que esos CFMs van a cargar menos kilogramos por hora de aire, lo cual es lo que realmente hace la transferencia de calor. Entonces, lo que sí tenemos que ver es que una unidad condensadora, un equipo de refrigeración va a tener diferentes desempeños en diferentes ciudades. Sí, tal vez no significa que no funcione, sino que significa que, por ejemplo, la misma unidad condensadora que yo tengo instalado aquí en Monterrey con temperatura máxima de 40 grados, pues no va a funcionar igual en Toluca, porque en Toluca probablemente tengo una temperatura máxima de 20, 22 grados, ¿sí? Ahí la eficiencia de mi unidad condensadora va a ser mucho mayor. Pero, por ejemplo, si me voy a Mexicali, donde puedo tener tal vez 50 grados centígrados de temperatura ambiente, la eficiencia y la capacidad del sistema también va a ser menor. Hay tablas en las que podemos observar cómo cambia la capacidad de los compresores y de las unidades, que por ejemplo, hay algunos que nos indican que cada 5 grados Fahrenheit de cambio
podemos tener hasta un 8% de disminución de la capacidad, ¿sí? Es decir, si yo le incremento 5 grados Fahrenheit a la temperatura ambiente, tengo 8% menos de capacidad y alrededor de un 9% menos de eficiencia. Entonces, si yo sigo incrementando hacia arriba la temperatura ambiente, voy a tener cada vez menos capacidad frigorífica, y un chiller o un sistema de refrigeración que antes me daba 10 toneladas de refrigeración en condiciones ideales o en condiciones de laboratorio o en condiciones nominales, pues a lo mejor ya en una instalación de clima extremo me puede estar dando tal vez 6 o 7 toneladas de refrigeración. O sea, ya es un 30 o un 40% menos de lo que nos indica digamos, la capacidad nominal. Perfecto. Luis nos está preguntando ya a manera de cierre, entonces se tiene que sobredimensionar o reducir los equipos de aire acondicionado acorde a la altitud y condiciones climatológicas. No es sobredimensionar, es calcularlo de acuerdo a la necesidad. No se dejen llevar por las capacidades nominales. Por ejemplo, un aire acondicionado de 1 tonelada no significa que todo el tiempo te va a dar 1 tonelada. Depende de las condiciones a las que fue diseñado. Y, por ejemplo, ASHRAE marca esas temperaturas. Para aire acondicionado marca, por ejemplo, 45 Fahrenheit de evaporación, 130 de condensación, 20 grados Fahrenheit, creo, de sobrecalentamiento y 15 de subenfriamiento. Entonces, a esa condición, el aire acondicionado que compraron les va a dar la capacidad nominal que dice la etiqueta. Pero si las temperaturas cambian, cualquier temperatura cambia, la capacidad y la eficiencia también van a ser diferentes, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por eso hay catálogos, por ejemplo, de las unidades condensadoras, donde dice, a cierta temperatura ambiente te doy 10,000 BTUs. Con temperaturas mayores te doy tanto menos. O con temperaturas menores te doy tanto más, ¿sí? Entonces, es necesario ver las tablas de las capacidades a diferentes condiciones para saber cómo va a estar funcionando mi unidad condensadora a lo largo del año. Incluso pudiéramos hacer análisis BIN, donde podemos ver, a ver, ¿cuánto tiempo va a estar mi unidad condensadora trabajando por encima de 40 grados centígrados? ¿Cuánto tiempo va a estar entre 35 y 40? ¿Cuánto tiempo va a estar por debajo de 30 grados centígrados? Entonces, esos análisis también se pueden hacer de acuerdo al tipo de instalación y a la ciudad donde se va a instalar, para saber a lo largo del año cómo va a funcionar mi unidad condensadora, cuándo va a estar sobrada, cuándo va a estar muy justa y cuándo pudiera estar por debajo de la capacidad que se requiere. Perfecto. ¿No hay algo que quieras comentar? No, estoy de acuerdo con lo que comenta Adrián. Todos esos puntos siempre se hace durante la ingeniería dentro de un data center. Se tiene que revisar todos esos puntos para recomendar el aire acondicionado adecuado y la condensadora adecuada. Perfecto. Adrián, a manera de cierre, algo que quisieras complementar, algo que quisieras puntualizar que nuestra audiencia se lleve de reflexión. Claro que sí. Yo les recomiendo a todos los asistentes, a todos los que nos están viendo, que sigan capacitándose. Sí, hay muchos webinars, hay mucha información muy valiosa. Yo les recomiendo que entren a este tipo de webinars, porque a veces uno cree que ya domina por completo un tema y de repente escuchas a alguien diferente hablar y puedes ver un panorama completo, un punto de vista completamente diferente, y aprendes algo. Siempre, siempre uno aprende algo nuevo. Entonces yo les recomiendo que sigan, digamos, entrando a este tipo de capacitaciones, sigan creciendo internamente ustedes como técnicos, como frigoristas, y pues estamos a sus órdenes para cualquier otra digo, situación de estas, ¿no? Perfecto. Noé, ¿algo que quieras puntualizar? Pues más que nada, agradecer la invitación, y para todos los panelistas o todos los que participaron por aquí también, sí es importante ir continuando, como comentó Adrián, la capacitación, la mejora continua. Es importante que nosotros vayamos como personas, como profesionales, como ingenieros, ir viendo las áreas de las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias que nos están marcando. Muchos de nosotros somos administradores de centro de datos, y obviamente este tipo de capacitación o de webinar que se esté manejando, pues es importante para que todos nos vayamos conociendo realmente las nuevas tecnologías prácticamente. Entonces, pues únicamente es agradecerles su participación, y estamos para lo que se les ofrezca.
Correcto. Noé, Adrián, muchísimas gracias por participar. Todavía tenemos un próximo webinar con ustedes. Espérenlo para el próximo día 30 de junio. Vamos a hablar sobre los temas de equipos de enfriamiento. Por otro lado, les quiero comentar, antes de que se me vayan, dentro de 15 días vamos a tener un seminario sobre la administración eficiente de un centro de datos. Estén atentos a recibir la invitación para este próximo webinar. Si no hay más preguntas, pues Noé, Adrián, a nombre de ICREA, les agradecemos muchísimo que hayan asistido como ponentes a este miércoles de ICREA y esperamos tenerlos pronto nuevamente. Gracias. Muchas gracias a todos, que pasen un muy buen mitad de semana. Nos vemos dentro de 15 días.